mañana el tema a considerar, como lo ven en sus pantallas, ¿cómo se llama? La analogía de Pablo. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por tu presencia. Gracias Espíritu Santo por estar aquí en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, te honramos, te adoramos. Qué bonito, Señor, qué bonito que estés aquí. Eres hermoso, eres precioso, eres maravilloso, eres lindo, eres bueno. Gracias, Señor, por traerme a este lugar. Gracias, Señor, por estar aquí. Porque pudiendo estar en cualquier otro lado, Señor, en tu misericordia, en tu amor, estaba el tener esta cita contigo en esta mañana. Y gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que seas tomando control de este tiempo y una vez más sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, la analogía de Pablo. ¿Qué es una analogía, no? Hay que empezar por ahí si vamos a hablar de analogías. Una analogía es una relación que hay, una relación de semejanza que hay entre dos objetos o situaciones que aunque son diferentes, hay ciertos elementos que contienen ciertas similitudes, ¿verdad? Se utiliza este tipo de analogías en el lenguaje figurado para poder explicar de mejor manera alguna situación de la vida cotidiana, por ejemplo, alguna verdad, algún atributo que se quiere explicar de una manera mucho más sencilla. Entonces, se utiliza una historia a modo de analogía para poder explicar con estos elementos una verdad. En la Biblia encontramos, por ejemplo, algunas analogías. Hay muchas analogías, de hecho, en la Biblia. Por ejemplo, está la analogía de los dos cimientos, por ejemplo. Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, verso 24, todo aquel que escucha estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre que edifica su casa. ¿No han leído ese pasaje ustedes? Sobre la roca, ¿no es cierto? Pero todo aquel que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Entonces, esa es una analogía que contiene varios elementos. Por ejemplo, el hombre que edifica sobre la roca es igual a un hombre que escucha y hace la palabra de Dios. ¿Ven los elementos? Es una historia diferente a la vida real, pero tiene similitudes que se aplican a la vida cotidiana. El hombre que edifica sobre la arena es igual al hombre que escucha la palabra de Dios, pero no la hace. Y en este caso, la tormenta que golpea contra las casas sería un elemento, una sinonimia de problemas, tribulaciones, aflicciones. Entonces, eso es una analogía. Pero la analogía de Pablo es una analogía mucho más interesante, es una analogía que me gusta mucho más. Y sobre todo porque tiene dos particularidades que me encantan. Esta analogía me encanta por dos cosas. Primero, que es una analogía de transformación. Diga conmigo transformación. Es una analogía de transformación. Es decir, esta es una historia para todos aquellos que dicen, bueno, me encantaría ser mejor persona, me gustaría dejar el pasado atrás, me gustaría ser el hijo o la hija de Dios que quiero ser. Para usted que quizás muchas veces se frustra, ¿verdad? Como todos nosotros nos frustramos muchas veces por no alcanzar las metas o los objetivos que nos planteamos. No, es ese padre que de pronto quiere ser mejor padre o esa madre que quiere ser mejor madre. Aquellos que quieren ser mejores hijos o aquel profesional que quiere ser mejor profesional y honrar a Dios con su trabajo. Esta es una historia para todos aquellos que quieren una transformación divina para sus vidas. Y por eso me encanta. ¿Cuántos quieren ser transformados en esta mañana? Y la segunda particularidad por la que me encanta esta analogía es que, a diferencia de la analogía de los dos cimientos, la analogía de Pablo es una analogía real. Es decir, es una analogía que se basa en una historia real. La de los dos cimientos es una historia inventada. Es decir, Jesús crea una historia para explicar verdades de la vida cotidiana. No es lo mismo con la analogía de Pablo. La analogía de Pablo se basa en una historia real. Es más, Pablo, perdón por ese grito, ¿verdad? Pero Pablo no tiene ni idea
de que Dios mismo está escribiendo en su vida la analogía más perfecta que puede ver acerca de la transformación del creyente. Un camino que todos nosotros debemos transitar en nuestra existencia es la metamorfosis, la conversión, la transformación poderosa de nuestro estado actual a un estado lleno de gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no tiene ni idea. Él simplemente está viviendo su vida, pero Dios a través de su vida nos regala la analogía más perfecta que puede existir acerca de la transformación de un creyente. ¿Cuántos quieren alcanzar esa transformación en sus vidas? Veamos juntos 3 elementos de la analogía de Pablo que nos ayudarán a alcanzar la transformación que Dios tiene para nosotros. Descubrámoslo juntos en Hechos capítulo 9, verso del 1 al 12. El libro de Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 12. Yo voy a leer el verso 1 y voy a rogar que ustedes me ayuden con el verso 2 y así sucesivamente hasta llegar al verso 12. Dice Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bien, mis amados. El primer elemento de esta analogía a considerar la encontramos en los primeros versículos. Está específicamente en los versículos del 1 al 3. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y dice, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese es el primer elemento de nuestra analogía que tiene una gran verdad para nuestras vidas. Diga conmigo camino. Dígalo un poquito más fuerte, ¿verdad? Camino. El camino, mis amados, es el primer elemento de esta analogía, ¿no es cierto? Y quiero ser muy específico a qué camino se refiere. Note que el texto dice, algunos hombres o mujeres de este camino, verso 2, si me ayudan con el verso 2, dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y luego el verso 3 continúa diciendo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El camino es el primer elemento a considerar. Y esto es una verdad interesante, mis amados. Camino
en griego, la palabra para camino es jodos. Un poco rara esa palabra, ¿no? Diga conmigo jodos. Luego se confunde, ¿verdad? Diga conmigo jodos. Jodos es la palabra que se traduce para camino. Y en este caso, jodos significa dos cosas. Camino natural, ¿verdad? El camino pues el camino, ¿verdad? Donde todos transitamos. O también significa manera de pensar, estilo de vida, ideología. Es decir, el camino que muchos toman, es decir, la manera de pensar que tienen. Cómo están conduciendo su vida. Es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 14, verso 6, cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo no está diciendo, bueno, yo voy a ir a Damasco y si en el camino me voy encontrando pues a un cristiano, lo meto preso. No, no está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, yo voy a ir a Damasco y si me encuentro, note cómo dice el verso 2. Dice, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, no que estén transitando por el camino, sino que son de este camino, que tienen esta manera de pensar, que tienen esta manera de vivir, como la manera de vivir que tenía Cristo, entonces a esos que tienen este estilo de vida, a estos cristianos, lo voy a meter preso. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Verdad? No es que, bueno, si voy a encontrar en el camino a un cristiano, lo meto preso. No. Está diciendo, si encuentro a alguien que tiene esta manera de pensar, que cree que Cristo es Dios y que Jesús murió y resucitó, a esos los voy a meter preso. Y luego dice, y esta es la analogía, porque Pablo ahora sí dice, más yendo por el camino, y es la misma palabra, pero tiene esta analogía, porque lo que Pablo no sabía es que mientras él estaba persiguiendo a estas personas que tenían su manera de pensar, su forma de vivir, él mismo estaba adoptando un propio camino. Y era un camino de rotunda oposición al Evangelio de Jesucristo. Y él no lo sabía. Por eso dice, más yendo por el camino. Entonces se da cuenta de la analogía, el primer elemento, ¿verdad? Camino, manera de pensar. Y ¿saben qué? Todo esto se traduce en la actualidad. Porque miren, mis amados, yo creo que usted sabe perfectamente que de este mundo hay un montón de caminos. Hay un montón de manera de pensar, hay un montón de opiniones, hay un montón de ideologías, hay un montón de teorías, hay un montón de corrientes. Hay tanta filosofía humana, mis amados, que prometen la vida, que prometen la verdad, que prometen la dicha, el gozo, la paz y el amor, que prometen la plenitud, pero que a la hora de la verdad solamente causa dolor, frustración y tristeza. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero el camino de Dios, mis amados, es un camino de santidad, donde no hay inmundicia en él, donde Dios mismo está con nosotros y todo aquel que transite este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará jamás. Esos son los dos caminos que hay en la vida. Y miren, mis amados, es triste, pero es así. Hoy en día hay tantos líderes espirituales, coaching de vida, ¿verdad? Que te dicen, es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Tantas corrientes que te dicen, es que tú tienes que hacerle caso a tu corazón. No sé si has escuchado eso. ¿Verdad? No, es que tú tienes que hacer, si te sientes bien haciendo eso, está bien, está perfecto. Y nos meten en la cabeza mentiras y tanta basura que hay en este mundo que al final solo causa nuestra propia destrucción. Y es tan triste, mis amados. Algunos prefieren elegir el camino del dinero, otros prefieren escoger el camino de la fama, otros prefieren escoger el camino de los placeres, el camino de la vanidad. Hay tantos caminos en esta vida, mis amados, pero solo hay un camino que vale la pena seguir. Y es triste, y usted tiene que examinarse, bueno, ¿qué camino estoy escogiendo? ¿Qué camino estoy decidiendo? Miren, mis amados, es cierto, en este mundo hay tantas teorías, hay tantas corrientes filosóficas, hay tanta filosofía humana, hay tantos pensamientos, hay tantos puntos de vista. Miren, mis amados, en esta vida hay muchos caminos, pero solo hay un camino que te lleva a la vida y ese camino se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué camino vamos a escoger? Y es cuestión de examinarse, ¿verdad? ¿Qué camino estoy transitando? Porque, ojo, Pablo
Pablo, mientras está transitando su camino, Pablo cree que está sirviendo a Dios. No sé si lo sabía. Mientras Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, Pablo creía que estaba sirviendo a Dios. Entonces, es un punto crítico para nosotros el examinarnos. A ver, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, pero ¿qué camino estoy transitando realmente? Porque Pablo creía que servía a Dios y estaba muy equivocado. Es cuestión de reflexionar, a ver, la vida que estoy llevando, sí, estoy yendo a la iglesia, oro, leo, asisto a todas las reuniones, pero la vida que estoy llevando, la manera en la que me estoy conduciendo, el camino que tengo, ¿está alineado a la palabra de Dios? Miren, mis amados, el pastor le puede decir lo que sea, los líderes le pueden decir lo que sea. Usted puede decir, bueno, pero es que mi pastor me dijo que así estoy bien. No, es que el líder me dijo que estoy viviendo de una manera correcta. Mis amados, si su manera de vivir no está de acuerdo a la palabra de Dios, no importa lo que el mundo le diga, su vida está en riesgo. Nuestro camino debe alinearse únicamente a la palabra de Dios. Creyente que me escucha, dirija su vida solamente bajo la palabra de Dios. Llénese tanto de la palabra de Dios que usted sea capaz de identificar cuando un líder o cuando un pastor o quien sea le está diciendo algo que no es lo que dice la palabra de Dios. Y líderes, pastores, guías que me escuchan, que nuestro discurso esté tan lleno de la palabra de Dios, que seamos personas tan llenas de su presencia, que cuando abramos nuestra boca salgan palabras de vida y no palabras humanas, que salga filosofía divina y no filosofía humana que lleva a la perdición. Sea como sea, desde el punto de vista que lo miremos, solo hay una manera de saber por qué camino estamos transitando y es a través de la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ese es el primer punto en esta analogía, mis amados. El camino que transitaba Pablo era un camino que se oponía rotundamente al Evangelio. Y hay muchos hoy en día que están tomando un camino que se opone a los caminos de Dios. Sea cual sea el camino que has escogido, si es un camino que va en contra de lo que Dios dice en su palabra, es mejor que busques enderezar tus sendas antes de que sea demasiado tarde. Pero hay que examinarse para saber en qué camino estamos. Segundo elemento en esta analogía, la encontramos en los versículos 3 al versículo 9. Hechos capítulo 9, verso 3 al verso 9 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El segundo elemento en esta analogía, ¿cuál era el primer elemento? El segundo elemento, diga conmigo, ceguera. Dígalo más fuerte, ¿verdad? Ceguera. Digo ceguera, pero algunos parecen que están mudos, ¿verdad? A ver, diga conmigo ceguera. Mis amados, el segundo elemento en esta analogía es la ceguera. Y me encanta también cómo dice ese verso, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me encanta esa frase. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claro, hace referencia a los bueyes, ¿verdad? Cuando se les ponía un aguijón en la parte de atrás para que no se desviaran de su camino, del propósito que debían cumplir. Y eso les incomodaba si querían desviarse del camino. A tal punto que a veces daban patadas
para quitarse ese aguijón, pero mientras más lo hacían, más se lastimaban los pobres animalitos. Por eso el término, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es una frase que se hizo tan popular, ¿verdad? Incluso Cervantes creo que utiliza esta frase también. ¿Hay algún literario aquí que pueda de pronto? Lean más, mis amados, ¿verdad? Ojo que hay que tener cuidado también con lo que se lee. Pero es una frase que se utiliza para indicar cuando hay un vano esfuerzo. Diga conmigo vano o inútil, ¿verdad? Diga inútil. No me diga así, ¿verdad? No diga inútil, ¿verdad? Dar coces contra el aguijón es un inútil esfuerzo por intentar hacerle frente a un poder que es superior a nosotros mismos. Eso es dar coces contra el aguijón. Para eso se utilizaba esa frase, para explicar cuando hay un inútil esfuerzo, un vano esfuerzo, es decir, un esfuerzo que por gusto lo estamos haciendo, intentando oponerse a un poder que es mucho, 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 mucho más superior que nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, ¿no es cierto? Pablo va con un ímpetu en contra de Jesucristo. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y cómo termina Pablo? En la tierra ciego. Por eso me encanta esta frase. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque muchas veces se conecta mucho con el primer elemento, el camino. Mientras estamos en el camino que se opone a Dios, mis amados, estamos dando coces contra el aguijón. Estamos yendo en contra de un poder que es superior a nosotros, que no importa qué hagamos, no vamos a poder vencerlo. Y por eso me encanta esta frase y me dirijo quizás a las personas que quizás están aquí, pero están luchando contra Dios, sea lo que sea. Quizás Dios te pidió que hagas algo, quizás Dios te habló de que dejes de hacer algo, quizás Dios te dijo que debes renunciar a algo y tú estás luchando contra Dios. Y me dirijo a esas personas para decirle, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ¿sabe qué? Es más, le animo a esa persona, ¿sabe qué? Si quieren seguir luchando contra Dios, si quieren todavía oponerse a la voz de Dios, y aún a este mundo le digo, si quieren seguir luchando contra Dios, dale, sigan luchando, pero deben saber que al final solo habrán dos opciones, porque toda persona que se encontró luchando contra Dios acabó siendo destruido o terminó rendido a los pies de Jesucristo. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Fíjese en Pablo. Pablo va con tanto ímpetu, ¿verdad? Con tanta fuerza. Yo los voy a acabar a toditos esos cristianos. Si me encuentro a alguien, a todos los que tengan esta manera de pensar, se van presos. Va con tanto ímpetu. Y cuando se choca contra la luz de Cristo, termina diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temeroso, dice el versículo. Temblando y temeroso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todas las personas que luchan contra Dios o acaban destruidos o acaban rendidos a los pies de Jesucristo. El caso de Josh McDowell, por ejemplo, o Lee Strobel, dos ateos a más no poder, tan ateos que hicieron de su vida la única misión, intentar desmentir el Evangelio y probar que Dios no existe. Y en su camino por intentar probar que Dios no existe, terminaron entregando su vida a Cristo. Y hoy en día son los dos más grandes apologetas, defensores de la fe que tiene nuestro siglo. Todo aquel que intenta luchar contra Dios termina destruido o rendido a los pies de Jesucristo. Y así le pasó a Pablo. Y la ceguera, mis amados, reflejan la condición actual en la que estaba Pablo en ese momento. Miren, mis amados, sin duda alguna, usted lo sabrá, Pablo era una persona que sabía demasiado. Pablo sabía bastante. Él mismo decía, yo soy maestro de la ley, fariseos de fariseos. Básicamente, si Pablo empezaba a jactarse de lo que él era, miren, él era quizás el teólogo más grande de aquella época. El tipo conocía, se sabía las leyes de memoria, las escrituras, las profecías, todo lo sabía de memoria. Tenía tanto conocimiento, ¿verdad? Tanta luz del conocimiento. Sin embargo, estaba ciego. Viendo, no veía. Y es cuando se choca,
¿verdad? Porque él quizás sí tenía luz de tanto conocimiento que había, pero cuando se choca con la luz verdadera, que es Jesucristo, entonces se da cuenta del estado en el que estaba. Se da cuenta de su ceguera. Y hay muchas personas que en la actualidad están así, que muchas veces creemos que lo sabemos todo, que muchas veces creemos que tenemos la verdad y defendemos esa verdad. Creemos que sabemos lo que significa seguir a Cristo. Creemos que estamos claros en nuestro camino. Creemos que nadie más sabe lo que debemos hacer, sino solamente nosotros. Pero cuando nos chocamos con la luz de Cristo, dejamos que su palabra alumbre nuestra vida. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, entonces nuestra ceguera sale a la luz. Y nos damos cuenta de las tinieblas en las que estábamos. Y así le pasó a Pablo. Hay una frase que alguien dijo alguna vez, o la leí por ahí en algún lado. Es una frase que dice, conocí la oscuridad. Sí, dice así, conocí la oscuridad porque la luz me dejó ciego. ¿Ha escuchado esta frase alguna vez? ¿Sí? ¿O la ha leído de pronto? ¿O soy yo el único que anda escuchando frases de cualquier cosa, verdad? Pero hay una frase que dice así, conocí la oscuridad porque la luz me dejó ciego. Y yo me ponía a pensar, interesante la frase, ¿no? Conocí la oscuridad porque la luz me dejó ciego. Claro, una luz tan fuerte te puede cegar, ¿verdad? Nadie puede ver el sol, por ejemplo. Conocí la oscuridad porque la luz me dejó ciego. Y yo meditando, yo decía, bueno, puede ser, pero depende de qué luz. Porque mis amados, en esta vida, en el camino en el que transitamos, hay dos luces. Está la luz del mundo y la luz verdadera, que es la luz de Jesucristo. Note que en esta analogía, Pablo queda ciego, pero Pablo ve a Jesús. ¿Sí? ¿Así o no es así? Pablo ve a Jesús. Claro, queda ciego, no puede ver nada más, pero ve a Jesús y escucha a Jesús. A diferencia de los soldados no estaban ciegos, pero no podían ver a Jesús. Escuchaban la voz, dice, pero no podían verlo. Mis amados, y hay dos luces y hay dos cegueras. Y escúcheme bien, si usted coge la luz del mundo, queda totalmente ciego a las cosas de Dios. Pero si usted coge la luz de Dios, queda totalmente ciego a las cosas de este mundo. Esa es la analogía de Pablo, mis amados. Miren, cuando el Espíritu Santo me dijo esto, yo me emocioné tanto. Yo estaba llorando y yo le decía al Señor, Señor, quiero encontrarme tanto con tu luz que quede totalmente ciego para ver cualquier otra cosa que no sea solamente a Jesucristo. No quiero ver a nadie más, Señor, quiero verte solamente a ti. No importa si no puedo ver, tú vas a guiar mi camino y quiero estar agarrado de tu mano para que solamente pueda depender de ti. No puedo moverme porque no veo, pero si veo a Jesucristo, dependo de Él, sé que Él me va a guiar a un puerto seguro. Esa es la ceguera que yo quiero, mis amados. No ver nada de este mundo, pero ver a Cristo Jesús. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Miren, mis amados, en el camino que usted está transitando, sea cual sea ese camino, sea que tenga una manera de vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, o sea que esté tomando un camino que se oponga rotundamente al Evangelio, sea cual sea el camino que usted esté transitando en este momento, lo cierto es que llegará un momento en que usted se encuentre con la luz de Jesucristo. Y en ese momento usted tendrá que tomar una decisión. ¿Quiero ver solo a Jesucristo y depender de Él? ¿O prefiero mirar las cosas de este mundo e ir por el camino de la perdición? ¿Sabe lo que significa ceguera? Diga conmigo, dependencia. Pablo no veía nada y los soldados tuvieron que agarrarle de la mano a llevarlo, a guiarlo. Y Dios mismo le estaba hablando y diciendo, tienes que ir por aquí, tienes que ir a Damasco, tienes que ir a este lugar, luego va a venir Ananías, él va a orar por ti. Y ella solamente veía las cosas de Dios. Estando ciego solamente veía las cosas de Dios. Incluso dice que tuvo una visión, ¿verdad?, en la que veía precisamente a Ananías curándole la vista. ¿Se da cuenta cómo solamente miraba las cosas de Dios? Estaba ciego, pero ahora veía las cosas que eran realmente importantes.
Y mis amados, eso es lo que yo quiero para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. De ahí quizás que Jesús diga, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Mejor te es entrar al reino de los cielos sin un ojo que todo tu cuerpo sea echado en el lago de fuego. Mis amados, hay que depender de Dios y eso nos lleva a ser radicales. Hay que tomar una decisión. ¿Qué es lo que quiero ver en mi vida? ¿Qué es lo que quiero ver en mi camino? ¿Las cosas de Dios o las cosas de este mundo? Yo estoy seguro que todos aquí, sin dudarlo, preferimos ver las cosas de Dios. ¿Es así o no es así? Con mucho gusto, mis amados, estaría dispuesto a perder mis ojos y a perder todos mis sentidos con tal de dejar de contemplar la basura de este mundo para empezar a contemplar la hermosura de mi Señor y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero hay que tomar una decisión. ¿Qué queremos ver? ¿A qué queremos estar ciegos? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas de Dios? Debemos escoger depender de Dios para ser guiados por el camino recto. Tercer y último elemento de nuestra analogía. ¿Cuál era el primer elemento? El camino. ¿Y el segundo elemento? Ceguera, dependencia de Dios. Tercer elemento en esta analogía lo encontramos en el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿A cuántos le están gustando la analogía? ¿No le está gustando, mis amados? ¿A cuántos le están gustando la analogía? Camino, ceguera, y el siguiente elemento es la transformación. Diga conmigo transformación. Ahora sí vamos a llegar a lo que todos deseamos, ser transformados en un hombre, en una mujer de Dios, un hombre nuevo, una mujer completamente nueva. Pero como no quiero ser yo el único que se divierte en esta mañana, ¿verdad? Le voy a dar la oportunidad a usted. En ese pasaje, en el versículo 11, ¿qué cosa de ahí cree que puede ser el siguiente elemento en esta analogía que nos indique la transformación de Pablo? Presta atención a todos los detalles. Mire, nada en la Biblia, nada está escrito por casualidad. Por eso me encanta la Biblia, porque los detalles, ¿verdad? Los detalles ocultan misterios tan grandes. Y en esta analogía es así. ¿Qué elemento? Ahí está, justo en ese versículo. ¿Cómo? No estoy entendiendo nada, ¿verdad? Obediencia. Claro, a ver. No es que tienen que interpretarlo, ¿verdad? La palabra está ahí. Es un elemento de ahí que refleja una cosa, pero ¿qué de ahí le llama la atención? Él ora, sí, pero no es lo que estoy buscando. Hay un detalle. Recuerde que es una analogía, una comparación. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la calle? Derecha. Mis amados, nada en la Biblia está escrito por casualidad. Y cuando hay detalles, miren, un autor, ¿verdad?, de hace más de miles de años, que se toma la molestia de escribir el nombre de la calle, la edad de alguien, los números. Miren, no es porque a Dios le dio la gana, bueno, rellenemos la Biblia con datos que a nadie le interesan. No. Los números, las edades, los nombres de las calles, todo tiene un propósito en la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba la calle? Mis amados, esa es la transformación de Pablo. Inició por un camino torcido y Dios lo está guiando por el camino recto. Y alguno puede decir, pero un poco forzado esto de la calle derecha y camino recto. Esta como que no te la compro, Abner, ¿no? De pronto alguien puede decir, mira, está muy buena la analogía, el camino, la seguida, pero esta de la calle derecha es una dirección, es una casualidad. Bueno, pues mis amados, si no me creen, vamos al griego, ¿verdad? El término que se utiliza para derecha es eteus, que significa recto. Literalmente
o figurativamente. Es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 3, versículo 5, cuando dice, deme un segundo, cuando dice, los caminos torcidos serán enderezados y toda carne verá a Dios. Eteus. Así que si alguien tiene duda, mis amados, derecha es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús dice que los caminos torcidos serán enderezados. Y en la analogía de Pablo fue así. Inició por un camino totalmente torcido, un camino de oposición al Evangelio, pero cuando se encuentra con Jesucristo, cuando decide cegarse para el mundo y verlo solamente a Él, cuando decide depender solamente de Dios, entonces Dios endereza su camino. Y es lo mismo que nos dice Proverbios. Acuérdese, encontrarse con Dios, depender de Dios. Y Dios endereza el camino de Pablo. Y Proverbios nos dice exactamente lo mismo. Fíate de Jehová, depende de Dios. Fíate de Jehová, depende de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y fue lo que hizo Pablo. Se olvidó de sus propios conocimientos, de su propia prudencia, de toda la luz que tenía y decidió fiarse de Jehová, depender de Dios y Él enderezó sus sendas. Y es lo mismo que se aplica para nosotros, mis amados. ¿Queremos que nuestro camino sea enderezado? ¿Queremos que nuestro camino sea enderezado? Hay que depender de Dios para alcanzar la transformación que nuestra alma necesita. Pero no solo ahí. Mis amados, ¿cuántos saben el nombre de Pablo antes? Saulo. Y hasta este punto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ahorita, en este momento? Saulo. ¿Se le ha cambiado el nombre ya? No. ¿Está ya por el camino recto? Sí. Pero todavía no está esa transformación total. Y mire, me encanta que Lucas todavía no escriba el nombre Pablo, sino que todavía le dice Saulo. Y unos capítulos más adelante todavía le va a seguir diciendo Saulo. Miren, mis amados, vuelvo y les repito, en la Biblia nada está por casualidad. Todo es perfecto. Y vamos a ir a Hechos capítulo 13, verso del 6 al 12. La primera vez que se le empieza a llamar Pablo a Saulo. Hechos capítulo 13, verso del 6 al 12. ¿Ya lo tiene? Dice Hechos capítulo 13, verso del 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía, ¿quién? Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. De Saulo a Pablo. Miren, mis amados, Lucas no pudo escoger mejor momento para revelarnos el nuevo nombre de Saulo. No hay mejor momento. Y aquí me encanta porque hay un juego de nombres. Me encantan los detalles. Hay un juego de nombres aquí. Elimas, Saulo y Pablo.
Elimás, ¿qué significa Elimás? Lo tienen ahí, mago. Y en el griego, Elimás significa literalmente mago o sabio. Porque en esa época las personas que estudiaban todo este tipo de cosas, que sabían muchas cosas, los alquimistas se lo consideraban sabios, ¿verdad? Pero era una sabiduría humana. Entonces, Elimás literalmente significa sabio o mago. Acuérdese de este concepto, mis amados. Miren, si hasta ahora no se acuerda de nada, acuérdese de esto. Elimás significa sabio. Diga conmigo sabio. Elimás significa sabio. ¿Qué significa Elimás? ¿Qué significa? Acuérdese de esto porque nos va a servir para después. Es más, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Elimás igual sabio. ¿Verdad? Y se lo voy a dejar ahí. Ténganmelo ahí por un momento. Después nos va a servir. Ahora tenemos los otros dos nombres. Saulo y Pablo. ¿Qué significa Saulo, mis amados? Saulo viene de Saúl, que fue el rey, ¿verdad? Que los hombres le pidieron a Dios. Los hombres le dijeron, Señor, deseamos un rey, deseamos un rey, deseamos un rey. Dios le dice, pero yo quería ser su rey. No, que deseamos un rey como tienen las otras naciones. Bueno, pues ahí le mandó a Saúl. Por eso Saulo significa deseado o pedido a Dios. ¿Qué significa Saulo? Deseado. Es aquel que ha sido pedido a Dios. El deseado, el tan anhelado. Eso significa Saulo, el deseado. ¿Y qué significa Pablo? ¿Alguien lo sabe? Pablo significa pequeño. De deseado, de ser el pedido a Dios, del ser el tan anhelado, a ser pequeño. Mis amados, por eso digo, por eso me encanta este juego de nombres, porque miren mis amados, muchas veces nosotros estamos en la posición de Saulo y queremos ser deseados. Queremos ser anhelados, queremos ser la solución de todo, queremos ser la respuesta de Dios para esta generación y queremos ser deseados, anhelamos ser deseados. Y estamos del lado de Saulo. Y entonces empezamos a tratar de cambiar nuestra vida acorde a lo que el mundo dice o a lo que las personas dicen para ser más deseados, para ser más anhelados. Y entonces decimos, bueno, es que al mundo le está gustando iglesias que sean más de esta manera. No esas que son anticuadas y que creen en tantas cosas. No, la iglesia tiene que modernizarse. Queremos ser deseados. No, es que a los creyentes ahora le están gustando líderes o pastores que sean más flexibles. No hay que ser tan severo. Dios es amor. No sé si ha escuchado esto. Y entonces intentamos cambiar. ¿Por qué? Porque queremos ser deseados. No, es que mis amigos me dicen que debería ser, no sé, que debería salir con ellos, que debería ir a fiestas, que debería divertirme, que debería gozar, vivir la vida. Y claro, yo quiero ser deseado. No es que en el trabajo me dicen esto, no es que mis compañeros de trabajo, es que mi jefe me dijo que debería comportarme de esta manera. No es que las redes sociales me muestran lo que debo ser para poder ser deseado. Y todos queremos ser Saulos, queremos ser deseados. Saulo representa el ideal, ¿verdad? Lo que todo el mundo quiere. Lo que todo el mundo desea para vivir bien. Nosotros deseamos estar ahí. Deseamos que el mundo nos anhele. Que nos vean como lo que somos, como la divina pomada, la Coca-Cola del desierto. Queremos ser deseados, mis amados. Pero el que tenga oído para oír, oiga. No estamos en este mundo para hacer lo que el mundo quiere que seamos, sino para hacer lo que el mundo necesita. Y el mundo necesita a Jesucristo. Seamos hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y llenos del Espíritu Santo a fin de que la iglesia sea la luz de esperanza y salvación que este mundo necesita. No es necesario ser lo que el mundo quiere, hay que ser lo que el mundo necesita. Y el mundo necesita a Cristo. Le guste al mundo o no le guste al mundo, necesita la salvación que se encuentra solamente en Jesús. Y esa es la salvación que debemos llevar. Quienes la acepten bien y que no, yo compartir el Evangelio, es decisión de ellos. Por eso me encanta que Lucas aguardara este momento para cambiarle
el nombre de Saulo a Pablo. Bueno, no para cambiarle, sino para ponerlo explícito ahí. No pudo escoger mejor momento. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque, mis amados, en este conflicto, porque lo que se está dando aquí es un conflicto. ¿Hay un conflicto con quién? ¿Con quién? Con Elímas. Elímas se está oponiendo al Evangelio. Y por eso me encanta que Lucas no haya escogido un mejor momento, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Este era el momento perfecto para recordarnos que Saulo ya no era Saulo, sino que era Pablo. Porque es en este conflicto con Elímas, con el sabio, ¿verdad?, que se demuestra el nuevo carácter, la nueva personalidad, la nueva identidad que tiene Pablo, mis amados. No hay mejor momento. ¿Sabe por qué? Porque lo que Lucas nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo a través de este libro sagrado, es que quien venció a Elímas, quien venció en ese conflicto, no fue Saulo, no fue el deseado, no fue el anhelado, sino que Pablo, lo pequeño del mundo y débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que en todo Cristo sea glorificado. No hay analogía más perfecta. No fue el deseado, fue el pequeño. ¿Se entiende? No fue en las fuerzas de Saulo, fue en la gracia y en la misericordia de Dios que el sabio de este mundo fue destruido y vencido. Y lo mismo es para nosotros. Le hablo a creyentes, a hijos de Dios, a líderes, a pastores y a toda persona que me escucha, que quizás se ha sentido frustrado porque no es o no se siente la persona que debería ser. No sé cuántas veces has luchado y te has frustrado y dices, pero es que lo intento y sigo fallando una y otra vez. Yo he estado ahí. Pero cuando Dios me dijo esto, entendí que no hay nada que yo pueda hacer para ser más santo. No hay nada que yo pueda hacer para ser más digno. Dependo completamente y únicamente de la misericordia y la gracia de Dios sobre mi vida. Y sí es cierto, todos tenemos el ideal a que apuntar. Es que yo quiero ser un líder de esta manera, es que yo quiero ser un pastor lleno del poder de Dios, es que yo quiero ser esto y lo otro, quiero ser un padre ideal, quiero ser una madre ideal, quiero ser un hijo ideal, quiero ser un hombre, una mujer ideal. Pero mis amados, no hay nada que podamos hacer para alcanzar eso, porque no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en nuestra vida. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que para poder ganar es necesario renunciar a pelear con nuestra fuerza para depender únicamente de las fuerzas de Dios, entonces alcanzamos la transformación que nuestra alma necesita. Pero depende de Dios, depende únicamente de Él. Si no, vamos a seguir frustrados una y otra vez, intentando alcanzar a alguien, intentando alcanzar ese ideal, intentando alcanzar ser la persona que nunca podremos ser. Mis amados, les cuento una historia, algunas historias. Abraham, ¿verdad? ¿Conoce a Abraham? O bueno, ¿ha leído de Abraham? Miren, mis amados, Abraham dudó un montón de veces. Usted lo puede leer en la Biblia. Un montón de veces dudó a Dios. Tanto así que cuando Dios le hace la promesa, no se mantiene firme en la promesa, sino que hasta tiene relaciones sexuales con su criada para poder levantar descendencia. No confía en la promesa de Dios. Es más, incluso hasta mintió en una ocasión. No confió en la protección de Dios, sino que tuvo que mentir para proteger su vida. ¿Y sabe cómo se lo conoce a Abraham? Aquel que dudó, ¿sabe cómo se lo conoce? Como el padre de la fe. David comete adulterio y asesinato. Es un adúltero y homicida que en sus manos están manchadas con sangre inocente. ¿Y sabe cómo se lo conoce? El hombre conforme al corazón de Dios. Moisés asesina a un egipcio y luego huye al desierto por 40 años. Lleno de miedo y de cobardía hasta que el Señor lo llama. ¿Y cómo se lo conoce a Moisés? Como el libertador del pueblo de Dios. Mis amados, a lo que voy es que todos sin excepción, todos fallamos en lo que se supone que debemos ser. Porque no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra obra, sino de la obra de Dios en nuestra vida. No es por mérito humano, sino por mérito de Cristo. Mis amados, solo podemos alcanzar la transformación cuando entendemos que dependemos completamente de Dios. Pero es difícil.
Es difícil porque hay muchas cosas que, al igual que Pablo, debemos desaprender. Debemos cambiar el chip, renovar nuestro entendimiento. Es difícil dejar de luchar. Es paradójico. ¿Cómo? ¿Para vencer tengo que dejar de pelear? ¿Es paradójico o no es paradójico? Es contradictorio. Pero es cierto, para vencer debo dejar de pelear con mis fuerzas y confiar en las fuerzas de Dios. Es la única manera en que podemos ser transformados. Miren, mis amados, no sé en qué punto de la analogía usted se encuentre. Quizás está en el camino torcido. Quizás, como Pablo, usted cree que tiene la verdad, pero le hace falta la luz de Cristo. O quizás ya se encontró con Jesús, quizás ya chocó con su luz y le hace falta más dependencia de Dios. O quizá está en el punto en que sigue intentando cumplir con el ideal, sigue intentando ser el deseado, sigue intentando ser el anhelado. Como sea, mis amados, su vida solo será transformada plenamente cuando comprenda que no es por sus fuerzas, que no hay nada que pueda hacer para ser salvo. Por más que luches, no puedes transformarte tú mismo. Es cuando entiendes que no se trata de tus obras, sino de la obra de que Cristo quiere hacer en tu vida. Mis amados, esta batalla solo se gana cuando renuncias a pelear y te rindes completamente ante Dios, el único que puede transformar tu vida, porque no se trata del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tenga misericordia. Es la única manera de poder ser transformados. ¿Qué debemos hacer, mis amados, para alcanzar la transformación? Identificar primero en qué punto estamos. Si estoy en el camino torcido, cuando me encuentre con Jesucristo, cuando su luz ilumine mi vida y exponga las tinieblas que hay en mi interior, debo tomar una decisión, dejar las cosas de este mundo y depender completa, única y ciegamente de Él. Y entonces llegará un momento en que tenga un conflicto con una persona, en que tenga un conflicto con los caminos, con la sabiduría, con la filosofía de este mundo. Y en ese momento, quienes estén a mi alrededor podrán ser testigos de que ya no soy la persona que era, ahora soy la persona que Dios quiere que sea. Pero requiere todo un proceso. Sigamos firmes sin desmayar. El que prometió cumplir la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Y ya para terminar, mis amados y amadas, Juan el Bautista decía: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Amados, en lugar de querer ser deseados, busquemos ser pequeños delante de la presencia de Dios para que Cristo sea deseado en el mundo y llevemos su evangelio hasta los confines de la tierra. Solo así conseguiremos que la analogía de Pablo se haga real en nuestras vidas y alcanzaremos la transformación que nuestra alma necesita. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Señor, gracias, mil gracias por esta analogía divina, Señor. Gracias porque Pablo no lo sabía, pero tú estabas escribiendo en su vida la historia más perfecta, que aún miles de años después nos sirve para comprender el camino por el cual todos debemos transitar. Un camino que puede llegar a ser difícil, que puede llegar a haber muchos obstáculos, pero que si dependemos plenamente de ti, podremos llegar a esa calle derecha, a ese camino recto, en el cual, Señor, tú mismo transformas nuestra vida a imagen y semejanza de Jesucristo. Eso queremos alcanzar. Ese es el ideal al cual apuntar. No el ideal de este mundo, no el ideal religioso, sino el ideal que Dios diseñó únicamente para mí desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia y ayúdanos, Señor,
a comprender que no se trata de lo que podamos hacer nosotros, sino de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La analogía del apóstol Pablo. Vamos a prepararnos para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor. Los hermanos que nos asisten en esta parte del servicio se van a preparar. Vamos a orar dando gracias. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra. Tú sigues perfeccionando tu obra en nosotros. Más de ti, menos de mí. Esta mañana, Señor, también te agradecemos siempre este tiempo de bendición cuando damos a ti un diezmo, una ofrenda. Y te damos gracias, Señor, por tu promesa de bendecir nuestras finanzas en nuestros trabajos, al diezmar y al ofrendar. Una vez más lo hacemos, creyendo, dándote gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.